Hola. Los romanos no solo definieron las recurrencias sagradas y civiles a lo largo del tiempo, introduciendo un calendario, sino que también entendieron la importancia de separar temporal o permanentemente los lugares destinados al contacto con la divinidad de los lugares de uso común. Sin embargo, veremos cómo esta lógica de definición del espacio sagrado encaja en una comprensión que va mucho más allá de la construcción de un templo, sino que atañe también a la fundación de ciudades y, a un nivel mayor, a la comprensión cosmológica y trascendiente. En la base de la separación entre espacio sagrado y no sagrado está el sacellum, un recinto a través del cual se ingresa en condiciones de pureza ritual al edificio, aedes o altar apto para el contacto con lo divino. Los edificios dedicados al culto de una o varias deidades se pueden clasificar según su importancia y tamaño en aedes, templum y fanum. El aedes se encuentra en una base elevada a la cual se accede subiendo una escalera. Los aedes se encuentran entre los lugares sagrados más arcaicos. Los romanos usaban el término aedes para indicar la morada de las deidades. Un aedes, cuando es muy pequeño, se llama aedícula. El aedes no necesita ser inaugurado como sucede con el templo, sino que es consagrado por el pontífice y dedicado por el magistrado. El templo, también levantado sobre un basamento y con acceso escalonado, es generalmente de planta rectangular y puede ser próstilo, es decir, con una columnata en la fachada, propia de los más antiguos templos de la tradición itálico-etrusca romana. Aquí vemos el templo de Augusto en la muy italiana Pola, o períptero, como el templo de Diana en Mérida, con un enriquecimiento arquitectónico de origen helénico, con columnas por todos lados o por la fachada y los costados. El ara o altar se encuentra al pie de la escalera. En su interior, en el interior del templo, está la celda, donde se encuentra el simulacro de la divinidad, o las celdas, si el templo está dedicado al culto de varios dioses, llamados en estos casos contubernales, como cohabitantes del mismo templo. El fanum es un santuario, puede ser un bosque sagrado o incluso un pequeño edificio. Cicerón usa el término fanum para santuarios no relacionados con la tradición clásica. En la figura, el fanum galo-romano de Oisseau-le-Petit. El rito público tenía lugar frente al templo, donde se encontraba el altar. De hecho, el templo era considerado la casa del dios, entendida como proyección y manifestación terrenal de la divinidad. El acceso al interior del templo generalmente estaba autorizado solo a los sacerdotes bajo estricta observancia de la pureza ritual. La construcción del templo estaba marcada por 5 fases: voto, promesa de la construcción del templo a un dios, generalmente como súplica o acción de gracia con motivo de batallas, luchas internas o desastres naturales, pero también para viajes largos u ocasiones especiales. Locatio, la ubicación, sería la elección del lugar de la construcción del templo. Inauguratio o inauguración, antes de la construcción, el lugar elegido estaba delimitado y santificado por los augures, y volveremos sobre este tema importante en breve. Consecratio o consagración. Una vez finalizada la construcción, los pontífices consagraban el templo a la divinidad. Dedicatio, la dedicación oficial al dios, que en ese día, dies natalis, se celebraba con ceremonias anuales. Este es el día que se recuerda en los calendarios, como vimos en la lección anterior. La inauguración es el corazón de la fundación de un templo y es importante comprender su contenido para apreciar el sentido de lo que es el alma de la definición del lugar sagrado. El lugar elegido con la locatio
debía ser liberado para uso sagrado con una serie de acciones no solo rituales denominadas effatio liberatio. Luego tenía que ser inaugurado por el augur, que definía el espacio sagrado denominado templum. El augur, con la cabeza velada y el lituo en la mano derecha, mirando al sur, invocaba a los dioses y trazando dos ejes perpendiculares con el lituo en el cielo, dividía el cielo en 4 regiones o cuadrantes. El cuadrante sur se llamaba Ántica, el cuadrante norte Póstica. A la izquierda del augur, al este, estaba la región Familiaris con signos auspiciosos y al oeste la región Hostilis con signos desfavorables. El augur, permaneciendo en el origen de las hachas y girando hacia el sur, invocaba a Júpiter para que mostrase señales de su presencia. Si las señales eran auspiciosas, el augur trazaba en el suelo un eje de norte a sur, llamado cardo, y uno de este a oeste, llamado decumano. En la intersección de los axes se enterraban valiosos obsequios y monedas. Esto valía tanto para los templos como para las ciudades. Los templos estaban generalmente orientados a lo largo del eje polar del cardo, con entrada al sur, o a lo largo del decumano, con entrada al este. Los cuadrantes son direcciones que deben tenerse en cuenta no solo al construir un templo, sino también durante los rituales. Divinidades como Jano y los 12 disconsenti, Júpiter, Marte, Mercurio, Neptuno, Vulcano, Apolo, Juno, Minerva, Ceres, Venus, Diana y Vesta, están idealmente situados en la posición izquierda, noreste. Más al norte, Jano y Júpiter, más al este, Marte, Juno y Minerva. Las deidades del suelo, de la tierra y de la naturaleza se sitúan entre el este y el suroeste. Las deidades ctónicas, es decir, del subsuelo, entre el oeste y el noroeste. Los manes y los dioses del inframundo al oeste. Saturno al noroeste, mientras que los dioses superiores et involuti, incognoscibles y completamente trascendentes, se sitúan exactamente en el norte. Esto no es casualidad, ya que la dirección polar, el norte, representa la inmutabilidad, la eternidad. El polo norte celeste, que identificamos con la estrella polar, es el único punto del cielo que no se mueve. Sin movimiento no hay tiempo, ni siquiera el ciclo del calendario, sino la eternidad. Entonces, este punto representa la trascendencia del espacio de todo el cosmos conocido, así como la trascendencia del tiempo, que en cambio se manifiesta en todos los demás lugares del cielo. De ahí la orientación del templo romano entre la manifestación al sur y la trascendencia del tiempo en el norte. Una cosmología divina se refleja pues en el templo, del que las piedras utilizadas para la construcción arquitectónica son sólo una expresión terrenal. De hecho, la divinidad y toda la concepción cósmica no se limitan a los templos. Hay que decir que bajo la influencia griega, sin embargo, se empezó a construir templos con la entrada al este, con una lógica solar más que polar, por lo que en el imperio había templos o con la entrada al sur o con la entrada al este. También hay divinidades que residen en lugares no necesariamente consagrados, como los lares, que habitan en todo lugar de uso común, como casas, cruces de caminos y campos. Los bosques sagrados o lucus también son lugares de presencia divina. La ciudad misma, dentro de los confines del pomerium, el recinto establecido por el augur, era concebible en algunos aspectos como un espacio sagrado. El pomerio es una zona fronteriza entre la ciudad y el exterior y no podía ser habitada ni arada. Cuando la ciudad crecía, el pomerium tenía que ser redefinido por los augures, pero trataremos este tema en otro momento.
El sitio web del movimiento romano tradicional, Saturniatellus, ofrece interesantes artículos en todo el ámbito concerniente a la religión romana gentil, así que si no lo conoces te invito a echar un vistazo a nuestra revista online. Como análisis en profundidad de lo que hoy se presenta, quiero señalar Templum, el espejo del cielo, técnicas, significados, símbolos y secretos del rito romano de fundación de la ciudad, de Paolo Casolari. El artículo está en italiano, pero el sitio tiene un traductor automático que funciona bastante bien. También quería agregar que si tienes alguna pregunta sobre el material presentado hasta ahora o incluso críticas constructivas, sugerencias o simplemente deseas escribirme, puedes comunicarte conmigo en la siguiente dirección de correo electrónico: mtr.didattica@gmail.com. Repito, mtr.didattica@gmail.com. Así hasta ahora hemos visto los principios generales de la religión, los oficios sacerdotales, el calendario y su fiesta y hoy los lugares de culto. Por lo tanto, estamos listos para enfrentar el siguiente tema, el ritual, que trataremos en la próxima lección. Muchas gracias por seguirme hasta aquí. Vale bene, in pace Deorum.